Una de las cosas más bonitas de la informática es la creación de software, programas para computadora destinados a resolver problemas, automatizar tareas o, recientemente, como entretenimiento, haciendo que todo el mundo quiera crear su propio software. Sin embargo, mientras que gracias a las nuevas tecnologías es más sencillo crear software, no es tan sencillo crear un software de calidad, donde la enorme diferencia es que con este último no solo Dios sabrá cómo servía tu código de hace 2 años. Soy Oliver Moisés Durán y hoy en Code el tópico es estándares de calidad. Los estándares de calidad son, en resumen, las normas que el desarrollador debe seguir para que su programa pueda presentarse al consumidor de manera correcta, permitiendo la legibilidad del código para quienes deben mantenerlo, así como la fácil adaptación del usuario o cliente al uso del programa. Pero, ¿por qué se establecieron estos estándares? Entremos un poco en contexto. En algún momento se definió la calidad como lo que se hace bien y a la primera. Esto es una enorme mentira, pues el desarrollo del software requiere un montón de pruebas, corrección de errores y demás. Nunca un programa funcionará como lo esperado a la primera, además de que no se puede definir a la calidad tomando en cuenta solamente el proceso de desarrollo. Entonces la calidad comienza a ser algo subjetivo, encadenado directamente al cliente, pues las necesidades de este no serán nunca las mismas del siguiente, y con ello tampoco su definición de calidad. Pero esta subjetividad, más que aclarar la vía, solo la oscurece, porque entonces nunca sabes qué sería calidad en tu contexto. Gracias a esto se crearon asociaciones como la ISO o la IEE que se encargan de establecer y regular los estándares de calidad en el desarrollo de software. Ahora bien, la ISO tiene las normas ISO, las cuales son unas pocas versiones, cada una diseñada para un tipo de evaluación o forma de desarrollo. Por ejemplo, la ISO 14598 es utilizada actualmente como la base metodológica para la evaluación del software, mientras que la ISO 9126 trata de identificar los atributos clave para un software de calidad. Este último, de hecho, es el que define estas que ven en pantalla como las características indispensables para que tu programa sea un programa de calidad cumpliendo los estándares requeridos. Ahora bien, estas normas existen y deben ser utilizadas para obtener un buen software, pero por ahora trabajaremos solamente como los estándares de calidad básicos. Eso sí, no olvidemos los atributos del cuadro, pues son muy importantes. Estilo de programación. A diferencia de la sintaxis, que es la que te dice y rige cómo debes programar, el estilo son básicamente una serie de reglas autoimpuestas que permiten la legibilidad del código. Si bien no existe un estilo correcto o incorrecto, mientras el software funcione, es preferible seguir estas directrices con el fin de que puedas tanto tú como tus compañeros entender el código. Algunas de estas son las siguientes. La indentación. La indentación son unos espacios hacia la derecha que permiten diferenciar qué parte del código pertenece a otra. Aquí tengo un ejemplo de cómo no se debe hacer. Como pueden ver, nada de esto tiene indentación y no sabemos realmente qué pertenece a qué. Es como que todos son 50 millones de líneas de texto, pero realmente no sabes lo que significa ni a dónde pertenece. Y si yo lo pruebo, me da igual el resultado. Pero ahora, si yo en vez de hacerlo así, lo hago así, se entiende un poco más. Se entiende que todo esto pertenece aquí a int main y a su vez esto de aquí pertenece a este if y luego esto pertenece a este if, a este else if y luego esto pertenece a este else. Pero como pueden ver, se entiende un poco más qué pertenece a qué por la indentación, que es básicamente estos espacios hacia la derecha. La indentación normalmente en la mayoría de programas se hace con el botón tab, no se hace con el botón espacio. Y es algo que es muy importante tener en mente. Lo siguiente que vamos a ver son los nombres de las variables. Cuando uno comienza normalmente tiene la tendencia de poner las variables con nombres como pitufo, queso o cualquier cosa que te venga a la cabeza, pero eso es una muy mala práctica. Los nombres de las variables deben ser siempre llamados del nombre del tipo de dato que se está recibiendo en esa variable. Mientras más descriptivo sea, mejor. Por ejemplo, si en un código yo quiero guardar en número una variable que sea los días de la semana y otra que sea los días del mes, no debo ponerle días 1 y luego días 2, sino que tengo que ponerle días de la semana y días del mes. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo identificar cuál es cuál sin confundirme. De hecho, si quiero también tener los nombres, entonces creo que es str.
Si quiero poner los días del mes, entonces tendría que colocar otra. Aquí lo voy a colocar como int porque no sé cómo se ponen las variables de texto, pero le colocaría como días de la semana nombre. Así, de esa manera sé que estos son los días de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y esta es simplemente la cantidad, o sea, 7 días en este caso, y en este caso sería pues 30 o 28 o lo que sea. Espero que se me dé a entender con este ejemplo. Por último tenemos lo de las mayúsculas y las minúsculas. Esto es un poco subjetivo y queda decisión de cada quien, pero básicamente lo que se pide es que tengas consistencia y que definas de cómo escribirás tu código. En mi caso, yo suelo escribir las variables, suelo escribir las variables completamente en minúsculas, mientras que las funciones las escribo en la primera letra en mayúscula, sería, creo, o sea, esta no es la manera de cómo hacer una función, pero bueno, así, hola, con H y bueno, así, con la H mayúscula, y las constantes las escribiría completamente en mayúscula, así. Soy una constante. Esta no es la manera como la que se escribe realmente el código, simplemente quiero aclarar, o sea, no se le coloca así para, no exactamente para hacer funciones y eso, pero es para que se entienda la idea de que en mi caso yo escribo las variables completamente en minúsculas, las constantes completamente en mayúsculas y las funciones las escribo en primero mayúscula y luego demás en minúscula. Esto es la manera en la que yo lo hago, pero realmente queda un poco a decisión cada tuya. Si tú quieres escribir las variables completamente en mayúsculas, así, está bien, es válido, pero tienes que tener la misma consistencia con todos. No vas a escribir una variable en mayúscula y la otra en minúscula y la otra en principio en mayúscula y luego en minúscula, porque te vas a confundir tú y cualquier persona que quiera leer el código. Es tener consistencia en lo que sea que elijas de cómo lo vas a escribir. Ahora pasemos con lo siguiente, la documentación. Escribir bien, bonito y legible no es lo único que caracteriza un buen software. Lo siguiente sería la documentación, que en resumen es un manual que te indica cómo funciona el programa y cómo se usa. Por ello hay dos tipos de documentación, la documentación interna y la documentación externa. Esta es la que cubre los aspectos básicos del programa, relativos a la sintaxis del lenguaje. Esta documentación es la que se escribe en los comentarios del código, los cuales se escriben diferentes según el lenguaje. Por ejemplo, las 2 barras para C++ y GML, el hashtag para JavaScript y algún otro lenguaje, etcétera, etcétera. Algunos puntos de lo que se deben colocar en esta parte de la documentación son la cabecera, que es una breve descripción del programa y otros datos, nombres significativos para describir el programa, comentarios relativos a la función del programa, líneas en blanco para separar los módulos y comentarios importantes referentes al programa. Externa. Esta es la que está fuera del programa, aunque se relaciona también con el funcionamiento interno del mismo. Se suele incluir en el manual de usuario o de mantenimiento. Esta debe incluir el listado actual del programa fuente, especificaciones del programa, el diagrama de estructura que representa la organización de la jerárquica de los módulos que comprenden el programa, explicación de fórmulas complejas, explicación de datos a procesar, formatos de pantallas utilizados para interactuar con los usuarios y cualquier otra información que ayude al programador que debe mantener el programa. Todo esto es importante porque el manual no es solamente para el usuario final, sino también para los operadores, programadores y analistas de sistemas que estarán manteniendo y mirando el programa. La documentación, tanto interna como externa, tratan de explicar lo que no es evidente. No es necesario repetir lo que haces, sino el por qué lo haces. Los temas a documentar normalmente dependen del programa, sin embargo hay unos cuantos tópicos que podrían aplicarse en la mayoría de casos. Por ejemplo, en una documentación interna, el comentario de cabecera debería llevar una descripción del programa, autor y fecha, descripción de la entrada y salida del programa, descripción breve de cómo se utiliza el programa, hipótesis de datos esperados, breve descripción de los algoritmos globales y la estructura de datos y
descripción de los datos más importantes y bueno, realmente poco más. Ahora bien, hemos hablado de la documentación tanto interna como externa de cómo funciona el programa, pero también es muy importante que haya una documentación de cómo usar el programa. De esto se encarga el manual de usuario, aunque como vimos antes, una parte del manual puede estar dedicada al funcionamiento interno, aunque normalmente esto se coloca en el manual de mantenimiento. Si bien, al igual que en las anteriores, la documentación del manual de usuario varía dependiendo del programa, algunos de los tópicos que suelen tener un buen manual de usuario son las órdenes que se necesitan para cargar el programa en memoria de almacenamiento secundario y comenzar su funcionamiento, nombre de los archivos internos y externos a los que accede el programa, formatos de todos los mensajes de error e informe, descripción detallada de la función realizada por el programa, descripción detallada de cualquier salida producida por el programa. En conclusión, los estándares de calidad son fundamentales para que tu software pueda desarrollarse de manera correcta y limpia, permitiendo al usuario poder adaptarse fácilmente a él, así como a quienes están detrás del código poder entenderlo de mejor manera, tanto tú como tus posibles compañeros. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Stay positive.